Gene Hackman, un nombre sinónimo de brillantez de Hollywood, había cambiado durante mucho tiempo el protagonismo por la tranquilidad de su extensa propiedad en Santa Fe, un refugio que compartía con su esposa, Betsy Arakawa. Sin embargo, incluso en el ocaso de su vida, se desarrolló un misterio, un enigma que insinuaba un pasado mucho más complejo de lo que sugería su personalidad pública, una caja fuerte oculta, ausente de cualquier inventario de propiedades, nunca mencionada de pasada, como si su existencia fuera un secreto conocido solo por el legendario actor. Al principio, las autoridades locales simplemente estaban realizando un control de salud de rutina, provocado por una serie de sucesos inusuales que rodearon a Hackman y su esposa. La gran mansión, un testimonio de la arquitectura atemporal del suroeste con sus gruesas paredes de madera y un aire de encanto duradero, parecía guardar secretos mucho más profundos de lo que sugería su pintoresca fachada. La inspección inicial no reveló signos de entrada forzada, ni indicios de robo o disturbios. Todo parecía ser exactamente como debería ser. Sin embargo, mientras los investigadores examinaban meticulosamente el estudio personal de Hackman, una sutil anomalía llamó su atención. Una línea apenas perceptible estropeaba la superficie lisa de la pared de madera junto a una enorme estantería, una leve imperfección que insinuaba un espacio oculto más allá. Un oficial, despertado su curiosidad, enfocó el haz de su linterna en el área y golpeó suavemente la pared. El sonido que resonó no fue el sólido golpe de la madera, sino una resonancia hueca que traicionaba la existencia de un vacío oculto. Después de horas de minucioso examen, los investigadores desenterraron una pequeña puerta meticulosamente elaborada, astutamente camuflada entre la ornamentada madera. Era una obra maestra de ocultamiento, mezclándose perfectamente con el diseño circundante. Cuando la puerta se abrió hacia adentro, una gran e imponente caja fuerte negra apareció ante ellos, irradiando un aura de seguridad impenetrable. Esta no era una caja fuerte que cediera a códigos simples o llaves fácilmente disponibles, carecía de puntos de acceso obvios y ningún registro doméstico insinuaba su presencia. El descubrimiento generó una pregunta candente: ¿qué secretos guardaba tan estrechamente Gene Hackman que incluso su esposa parecía desconocer su existencia? Sin medios aparentes para abrir la caja fuerte, las autoridades no tuvieron más remedio que recurrir a métodos más contundentes. Se convocó a un equipo especializado de expertos en craqueo de cajas fuertes y el aire se llenó con el agudo chirrido de un taladro especializado que trabajó durante más de 2 horas para romper las formidables defensas de la caja fuerte. Finalmente, con un ruido metálico, la puerta se abrió, sin revelar el esperado alijo de dinero, joyas o recuerdos personales preciados. En cambio, la caja fuerte contenía una colección gruesa y meticulosamente organizada de documentos, fotografías y cintas de audio. Estos no eran recuerdos ordinarios de una vida bien vivida, todos estaban intrincadamente conectados con el mundo de Hollywood. En la caja fuerte se apilaban ordenadamente fotografías descoloridas en blanco y negro, documentos amarillentos y quebradizos y contratos con símbolos peculiares. Algunos llevaban sellos rojos de aspecto oficial que decían confidencial, no distribuir. Otras imágenes mostraban rostros familiares de la industria del entretenimiento, pero en contextos inquietantes, fiestas clandestinas, reuniones silenciosas, eventos nunca cubiertos por la prensa. El descubrimiento más escalofriante, sin embargo, fue la colección de cintas de audio. Una cinta en particular tenía una etiqueta escrita a mano garabateada en letras negritas: ofertas secretas de Hollywood, no abrir. Los policías intercambiaron miradas inquietas y la misma pregunta resonaba en sus mentes: ¿qué sabía Hackman? ¿Y por qué se había sentido obligado a preservar aquellos secretos potencialmente explosivos? Gene Hackman era conocido por su naturaleza reservada. Se había retirado en gran medida de la atención pública después de su salida de Hollywood, eligiendo una vida de tranquila soledad. ¿Por qué entonces poseería documentos tan potencialmente dañinos? Algunos de los artículos se remontaban a las décadas de 1970 y 1980, el cenit de la carrera de Hackman. Otros eran más recientes, sugiriendo que había continuado su investigación secreta hasta bien entrada su vejez. Esto planteó una posibilidad inquietante: que Hackman no fuera simplemente un guardián pasivo de secretos, sino un investigador activo que rastreaba algo meticulosamente. ¿Se había topado con una verdad que las poderosas figuras de Hollywood querían desesperadamente mantener oculta? Los nombres que aparecían en estos archivos eran un verdadero quién es quién del mundo del cine, directores de renombre, poderosos magnates de los estudios y actores icónicos. Sin embargo, cabe destacar que muchas de las personas enumeradas habían desaparecido misteriosamente de la escena de Hollywood.
Algunos habían resistido grandes escándalos y sus reputaciones habían quedado empañadas sin posibilidad de reparación, mientras que otros simplemente se habían desvanecido de la memoria y sus alguna vez brillantes estrellas se habían extinguido sin explicación. Entre los documentos se descubrió una carta manuscrita, escrita por el propio Ackman. Fue un mensaje breve, pero sus palabras provocaron un escalofrío palpable en la habitación mientras los investigadores leían en silencio: «Hay cosas que no puedo cambiar, pero la verdad siempre encontrará una manera». ¿Se había dado cuenta Ackman de la gravedad del secreto que guardaba, una verdad capaz de hacer añicos la fachada cuidadosamente construida de Hollywood? ¿O fue este un mensaje final y desesperado de un hombre que había sido testigo de demasiado, un hombre agobiado por un conocimiento que nunca debió poseer? Independientemente de la respuesta, una cosa estaba innegablemente clara: la historia de Gene Hackman no había terminado con su muerte. Cuando la caja fuerte se abrió, revelando su contenido oculto, un nuevo e inquietante capítulo apenas comenzaba. Una lista que nunca debería haber existido, una lista de nombres impensables, alguna vez figuras destacadas de Hollywood, ahora desaparecidos sin dejar rastro o borrados deliberadamente de la memoria pública, yacía escondida dentro de la caja fuerte secreta de Gene Hackman, junto con otros documentos clasificados. Entre los documentos recuperados, una colección andrajosa de páginas simplemente etiquetadas como nombres llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Cada hoja contenía una larga lista de figuras de la industria del entretenimiento, acompañada de notas escritas a mano al lado de cada entrada. No se trataba de anotaciones casuales, eran algo mucho más siniestro, imbuidos de una sensación de presentimiento. Algunos nombres estaban tachados con tinta roja y marcados con la escalofriante palabra «desaparecido». Otros estaban meticulosamente envueltos en tinta negra, acompañados de la aún más inquietante etiqueta «silenciados». Y lo más extraño de todo es que unos pocos seleccionados fueron marcados con la palabra en la lista negra, lo que sugiere una exclusión deliberada y sistemática. Pronto se hizo escalofriantemente evidente para los investigadores que muchos de los nombres de esta lista habían desaparecido de la escena de Hollywood en circunstancias misteriosas e inexplicables. Una inspección más cercana reveló que la lista incluía íconos que inexplicablemente habían salido del centro de atención de maneras desconcertantes. Algunos habían disfrutado de carreras estelares, solo para de repente encontrarse sin más roles, sus retiros nunca anunciados, sus desapariciones sin explicación por escándalo o controversia pública, simplemente se habían ido. Otros habían desaparecido por completo, se desconocía su paradero y nunca se había ofrecido ninguna explicación oficial. Jonathan West, un director que había conseguido triunfalmente un Oscar en los años 1990, había desaparecido inexplicablemente tras rechazar un gran proyecto propuesto por un poderoso estudio. No había habido ningún contacto con él desde 2004. Junto a su nombre, Hackman había escrito una única y escalofriante palabra: desaparecido. Elaine Carter, una estrella en ascenso que había deslumbrado al público en la década de 1980, desapareció de la industria cinematográfica después de insinuar la parte más oscura de Hollywood en una sincera entrevista de 1993. Nunca más se supo de ella. La nota de Hackman junto a su nombre decía: silenciada. Michael J. Reeves, un talentoso guionista responsable de algunos de los mayores éxitos de taquilla de principios de la década de 2000, había sido retirado de todos los proyectos después de un pequeño desacuerdo con un ejecutivo del estudio. Desde entonces no se le había visto en público ni mencionado en los medios. Hackman simplemente lo había etiquetado, en la lista negra. Cuanto más profundizaba la policía en la lista, más oscura e inquietante empezaba a surgir una verdad. Alguna fuerza invisible había orquestado estas desapariciones, eliminando sistemáticamente a personas del paisaje de Hollywood. La pregunta más apremiante de todas cobraba importancia: ¿por qué un hombre como Gene Hackman se había sentido obligado a preservar esta información? No era un periodista de investigación ni era conocido por exponer las sombras ocultas de Hollywood. Sin embargo, había sido un conocedor, un titán por derecho propio, y tal vez había sido testigo de cosas de las que nadie más se atrevía a hablar. ¿Estaba compilando esta lista como una forma de autoconservación, como un escudo contra la oscuridad que había vislumbrado? ¿O se había topado con una historia mucho más siniestra de lo que jamás hubiera imaginado, una red de secretos de la que no había escapatoria? Otra nota escrita a mano, aún más críptica que la primera, apareció en la caja fuerte, con una única y cruda línea: algunos nombres nunca deben pronunciarse, pero eso no significa que deban olvidarse.
Esto sugirió que Ackman entendía la importancia crítica de estos nombres y sentía un imperativo casi moral de registrarlos, para asegurar que sus historias, por trágicas que fueran, no se perdieran en la noche del tiempo. La policía actuó con rapidez, la lista fue sellada inmediatamente y el acceso estrictamente prohibido. Esta negación general encendió más sospechas de las que sofocó. Los susurros de una fuente anónima insinuaban presión por parte de figuras poderosas, tanto dentro del gobierno como en los niveles superiores de la industria del entretenimiento, individuos decididos a mantener un control férreo sobre esta información sensible. Pero su misma insistencia en mantener el secreto solo alimentó la rampante especulación. ¿Qué les había sucedido exactamente a aquellos cuyos nombres estaban inscritos en ese siniestro documento? ¿Fueron simplemente víctimas desafortunadas de una industria notoriamente despiadada, víctimas de la ambición implacable y la competencia despiadada que definieron a Hollywood? ¿O se había entrometido deliberadamente en sus vidas una fuerza más siniestra, un poder oculto que operaba entre bastidores, orquestando su caída? Y la pregunta más apremiante de todas, ¿cómo es posible que Gene Hackman, una figura ahora empujada al centro de esta vorágine, haya llegado a poseer una lista tan condenatoria y potencialmente explosiva? Una escalofriante comprensión comenzó a surgir cuando los investigadores examinaron meticulosamente la lista. Cada nombre compartía una característica común e inquietante. Cada individuo, en algún momento de su carrera, se había atrevido a hablar sobre temas considerados tabú dentro de la máquina de Hollywood, cuestionando abiertamente sus prácticas, desafiando sus normas o incluso exponiendo su parte más oscura. Esta revelación encendió una teoría convincente, pero aterradora. Tal vez Hackman también se había topado con un secreto, una verdad tan peligrosa que lo había obligado a salvaguardar estos documentos, enterrándolos efectivamente para protegerse a sí mismo y potencialmente a otros. Garabateados al lado de cada nombre había símbolos crípticos, marcas indescifrables que desconcertaron a los investigadores. Algunos nombres llevaban una marcada X, otros una solitaria O, y unos pocos inquietantes estaban marcados con ambas. Las hipótesis se multiplicaron como la pólvora. ¿Podría una X significar aquellos que habían desaparecido por completo, sus carreras terminaron abruptamente y su existencia misma aparentemente borrada de la conciencia pública? ¿Podría una O indicar aquellos que habían sido efectivamente silenciados, sus voces sofocadas, sus opiniones suprimidas, obligados a seguir la línea y ajustarse a la narrativa predominante? Pero el aspecto más inquietante de la lista fue la presencia de nombres todavía conocidos en la industria, figuras que continuaron adornando las pantallas y asistiendo a estrenos, pero que ahora, aparentemente, eran incapaces de decir su propia verdad, ligados para siempre por un acuerdo tácito. Lo más aterrador de todo es que algunos nombres estaban completamente tachados, borrados de la página como si Hackman hubiera recibido una advertencia directa e inequívoca de no volver a pronunciarlos nunca más, un testimonio escalofriante del poder y alcance de quienes deseaban mantener estos secretos enterrados. La mera existencia de esta lista, con sus símbolos crípticos y voces silenciadas, planteaba una pregunta vasta y profundamente inquietante: ¿cuántos secretos más de Hollywood permanecían ocultos, velados bajo la reluciente fachada de la fama y la fortuna, esperando ser desenterrados? Es posible que Gene Hackman lo haya mantenido como advertencia. Podría haber esperado que alguien algún día lo encontrara, revelando una pizca de verdad, pero lo que nadie sabía con certeza era que más había descubierto más allá de esta lista. Mientras la policía examinaba el contenido de la caja fuerte de Gene Hackman, desenterraron un grueso expediente, envuelto en un sobre de cuero envejecido, estampado en el frente con letras rojas en negrita: confidencial, solo para uso interno. El expediente sugería que esperaba que otros lo encontraran y revelaran la verdad. Este expediente se destacaba del resto, sus páginas amarillentas tenían manchas de agua y garabatos frenéticos, como si estuvieran atrapados en una oleada de pánico. El investigador principal pasó la primera página y al instante el aire de la habitación se volvió espeso por la inquietud. El expediente contenía pactos encubiertos entre magnates del cine, los directores más poderosos de Hollywood y figuras oscuras cuyas identidades permanecían veladas. La primera rareza es que la mayoría de los contratos carecían de una fecha de finalización clara. Algunos atan a actores, escritores y directores a un estudio de por vida, sin cláusula de salida. Otros mencionaron vagamente deberes, etiquetados solo como obligaciones confidenciales. Lo más sorprendente es que ciertos acuerdos exigían un cumplimiento absoluto, sin permitir excepciones. Una vez que un actor firmaba, dejaba de ser ordinario y se convertía en engranajes de una máquina ineludible. Un documento decía claramente: este acuerdo será sellado con una firma con sangre, que significa el vínculo irrevocable entre él y el estudio.
La policía no podía creer lo que veía. ¿Podrían ser reales esos contratos? De ser así, significaba que algunas estrellas de Hollywood se habían encerrado en acuerdos inquebrantables, sin importar el costo. El expediente estaba lleno de contratos, pero los investigadores pronto notaron que algunos tenían barras rojas en negrita, junto con una nota breve: contrato rescindido. Lo escalofriante es que estos nombres cancelados coincidían con las entradas silenciadas y faltantes de documentos anteriores. David L. Richardson, un joven actor prometedor, una vez nominado al Oscar, desapareció en la oscuridad después de un éxito de taquilla. Su contrato decía: rescindido, incumplimiento. Clara Monetti, una estrella de Fame Speak, desapareció después de un escándalo poco claro. Su acuerdo estaba marcado: revocado por incumplimiento. Esas frías palabras plantearon una pregunta estremecedora: ¿qué pasaba cuando terminaba un contrato? Según la lista de Ackman, la mayoría de estas figuras ya no aparecen en el mundo del entretenimiento. Otro contrato enfrió aún más. Su frase inicial declaraba: él renunciará a todos los derechos a la libertad personal, a cambio de longevidad profesional y protección absoluta. ¿Qué implicaba esto? ¿Estaban los actores que firmaban totalmente controlados por los poderes invisibles de Hollywood? Algunos contratos prohibían decir la verdad. Cualquier intento de discutir, revelar o escribir sobre la naturaleza de este acuerdo resultará en la terminación inmediata del contrato, con las consecuencias descritas en la cláusula 9b. Sin embargo, la cláusula 9b no apareció en ninguna parte de las páginas. Parecía que a los firmantes no se les permitía saber lo que implicaba romper el trato. ¿Estaba Gene Hackman vinculado a estos contratos? La pregunta clave persistía: ¿por qué poseía este archivo? Ningún contrato llevaba su nombre, pero dentro del sobre había una carta escrita a mano, sin firmar, cuya última línea decía: se suponía que nunca verías a este Gene, aléjate, una advertencia o una amenaza. Al profundizar más, la policía encontró una huella digital manchada en un documento crítico. Lo apresuraron para su análisis. El resultado los sorprendió a todos: pertenecía a un actor desaparecido desde hacía más de 20 años. Hollywood ya no era solo ostentación y glamour. Debajo de sus alfombras rojas se escondían secretos que nadie se atrevía a exponer, y de alguna manera Gene Hackman tenía esos secretos a su alcance, pero la verdad más aterradora es que este expediente no era el único tesoro de la caja fuerte. La sala se hundió en un pesado silencio, una atmósfera palpable de temor se apoderó de los investigadores. Apenas podían comprender las implicaciones de lo que habían descubierto dentro de la caja fuerte de Gene Hackman: una colección de contratos oscuros e inquietantes, listas crípticas llenas de nombres silenciados y cintas inéditas que prometían revelar verdades aún más impactantes. Pero ahora, algo aún más siniestro cobraba importancia y proyectaba una larga sombra sobre la investigación: una parte importante de los documentos cruciales habían desaparecidos en la oscuridad. Un investigador, con el corazón palpitante en el pecho, hojeó frenéticamente las páginas restantes, buscando con los ojos cualquier señal de lo que faltaba. Pronto, vio algo peculiar, una anomalía evidente que le provocó un escalofrío. Había lagunas evidentes en la documentación, secciones eliminadas deliberadamente, creando una imagen incompleta y fragmentada. A algunos archivos les faltaban páginas vitales, la misma información que podría haber revelado los secretos que contenían. Ciertos contratos solo contenían sus hojas iniciales, y las tentadoras introducciones hacían alusión a los oscuros acuerdos que siguieron, pero la sustancia de los acuerdos, las cláusulas y condiciones específicas, estaban notoriamente ausentes. Algunas carpetas no eran más que cáscaras vacías, su contenido completamente despojado, dejando atrás solo el más leve fantasma de lo que una vez contuvieron. Era innegable: alguien había robado los documentos más importantes, las pruebas irrefutables que podrían haber expuesto la verdad, incluso antes de que la policía hubiera forzado la caja fuerte. Esto generó una pregunta escalofriante, que flotaba en el aire, cargada de sospecha y paranoia: ¿quién había logrado adelantarse a la policía y obtener acceso a la caja fuerte antes de que las fuerzas del orden aseguraran la escena? Y, lo que es más importante, ¿qué se llevaron exactamente? ¿Qué secretos estaban tan desesperados por proteger? La policía volvió a revisar rápidamente toda la mansión de Hackman, llevando a cabo una búsqueda meticulosa, buscando hasta el más mínimo rastro de un allanamiento, cualquier indicio de que alguien se había infiltrado en la propiedad antes de su llegada. Finalmente, su persistencia dio sus frutos: lo descubrieron: un rasguño leve,
casi imperceptible, estropeando la superficie de la cerradura del estudio, una señal sutil pero inequívoca de que había sido abierta antes, probablemente con una herramienta profesional para abrir cerraduras. Comenzaron a surgir más pistas a medida que profundizaban en la escena. La alfombra del suelo del estudio parecía ligeramente movida, como si alguien hubiera empujado la pesada caja fuerte antes de que llegara la policía, tal vez luchando por maniobrarla o buscar detrás de ella. En el escritorio de Ackman persistía una extraña mancha, un contorno tenue que sugería que un objeto, tal vez un archivo o documento específico, había permanecido allí durante mucho tiempo y luego había sido retirado apresuradamente, dejando un residuo revelador. Para aumentar la creciente sensación de inquietud, el sofisticado sistema de cámaras de seguridad de la casa había sido desactivado inexplicablemente semanas antes de que apareciera la policía, volviéndolo inútil como fuente de información. Sin embargo, quizás la parte más extraña y desconcertante de toda la situación fue que no existían informes de robo para esta mansión. Gene Hackman, el hombre en el centro de este misterio, nunca había alertado a la policía sobre ningún posible intruso, nunca informó de ningún objeto perdido, nunca expresó ninguna preocupación por su seguridad. ¿Por qué? Una teoría escalofriante comenzó a arraigar en la mente de los investigadores. Si alguien realmente se había colado en la casa de Hackman, eludiendo el sistema de seguridad y robando documentos cruciales, ¿por qué no había hablado? Si habían conseguido pruebas clave, ¿por qué decidió quedarse con el resto del material comprometedor, jugando esencialmente un peligroso juego del gato y el ratón con fuerzas que claramente temía? Había tomado el propio Hackman una decisión consciente de retener lo que consideraba la información más esencial, las partes que potencialmente podrían exponer la verdad, mientras deliberadamente permitía que los fragmentos más peligrosos e incriminatorios se escaparan, tal vez con la esperanza de protegerse de la ira total de los involucrados. Un investigador, examinando su memoria, recordó la extraña nota escrita a mano encontrada dentro de la caja fuerte, la que llevaba la siniestra advertencia: se suponía que nunca verías a este Gene, aléjate. ¿Quién había enviado ese mensaje críptico? Fue una advertencia genuina, una súplica para que Hackman se liberara de una situación que rápidamente se estaba saliendo de control. De ser así, sugería que Hackman podría haber sido consciente de que poseía algo mucho más peligroso y de mayor alcance de lo que había imaginado inicialmente. Quizás, cuando alguien irrumpió en su casa, optó por el silencio, no por miedo al intruso, sino porque comprendió que hablar y alertar a las autoridades solo empeoraría las cosas, arrastrándolo más hacia una red de engaños y peligros de la que tal vez no hubiera escapatoria. A partir de las páginas rotas, los contratos fragmentados y los expedientes vacíos, la policía intentó reconstruir una imagen coherente, intentando adivinar la naturaleza de los documentos perdidos y comprender los secretos que alguna vez guardaron. Las pistas sugirieron que la infame lista negra de Hollywood, el sistema no oficial pero devastador de excluir a personas de la industria basándose en sus creencias políticas o transgresiones percibidas, podría haber sido mucho más larga y generalizada de lo que se imaginaba anteriormente. Quizás hubo más nombres, más carreras misteriosamente perdidas, más vidas silenciosamente arruinadas, sus desapariciones nunca cuestionadas, sus historias silenciadas para siempre. Algunos de los contratos más trascendentales, los que describen los acuerdos más atroces y explotadores, también estuvieron notoriamente ausentes. Alguien había borrado meticulosamente los rastros de los actores y otros profesionales de la industria que estaban irrevocablemente vinculados a estos sombríos acuerdos, con la esperanza de enterrar las pruebas y proteger a las figuras poderosas que los habían orquestado. El contenido de la caja fuerte pintaba un cuadro fragmentado, una historia a la que le faltaban capítulos cruciales. Si bien no estaba completamente desprovisto de información, solo quedaba un casete. Indicadores sutiles sugirieron que alguna vez fue parte de una colección mucho más grande, tal vez un cuarteto de cintas. La implicación era escalofriante: los secretos más condenatorios y explosivos habían sido cuidadosamente extraídos, ocultados antes de que las autoridades pudieran asegurarlos. La pregunta no fue qué era allá, pero lo que estaba notoriamente ausente. Si alguien había eliminado meticulosamente documentos específicos, sus motivaciones debían haber sido profundamente significativas, impulsadas por una necesidad desesperada de proteger algo, o a alguien. A medida que avanzaba la investigación, tres teorías principales ganaron fuerza. Primero, surgió la posibilidad de que hubiera un confidente cercano. Hackman, agobiado por el peso de sus conocimientos, había confiado en alguien en quien confiaba, solo para que esa persona se apoderara del material más comprometedor antes de que llegara la policía. En segundo lugar, el espectro del poder de Hollywood asomó su cabeza.
Quizás estos archivos contenían evidencia de una red de control omnipresente y aterradora que operaba dentro de la industria del entretenimiento, y un individuo o grupo poderoso había actuado de manera decisiva para enterrar la verdad antes de que pudiera ver la luz del día. Por último, no se puede descartar la posibilidad de que el propio Ackman hubiera orquestado la expulsión. Si realmente temiera la información que poseía, podría haber confiado en secreto partes sensibles a un asociado leal antes de que ocurriera el inevitable desmoronamiento. Sin embargo, persistía una pregunta crucial: si Ackman orquestó esto, ¿por qué no simplemente destruirlo todo? ¿Por qué conservar los contratos, las listas y los tentadores fragmentos de audio? Un investigador experimentado, que meticulosamente armaba el rompecabezas, de repente recordó un detalle aparentemente insignificante pero vital. Dentro de la caja fuerte, junto a los restos de lo que fue, descubrieron una pila de papeles en blanco, con el ominoso sello restringido, no para distribución. Estas hojas estaban físicamente desnudas, pero tenían rastros reveladores de escritura, impresiones débiles y residuos químicos que indicaban que las palabras alguna vez estuvieron presentes, solo para borrarse con solventes especializados. El descubrimiento inició una nueva línea de investigación. Tal vez los archivos perdidos no fueron robados en absoluto. Quizás Ackman, o alguien que actuara en su nombre, los había borrado deliberadamente, relegando efectivamente su contenido al olvido. El mero acto de arriesgarse a irrumpir en la mansión fuertemente asegurada de Gene Ackman para robar documentos. Antes, el hecho de que la policía pudiera inventariarlos envió un mensaje claro e inquietante: lo que había desaparecido probablemente representaba las verdades más impactantes y potencialmente devastadoras que Hollywood jamás había ocultado. La pregunta central fue: ¿quién poseía actualmente estos archivos perdidos y qué movimientos estratégicos estaban planeando mientras la investigación policial continuaba ejerciendo presión? Claramente había mucho en juego. Entonces, una llamada rompió el silencio, una comunicación de un testigo anónimo y no identificado. La voz al otro lado de la línea era suave, casi un susurro, pero imbuida de una palpable sensación de tensión. «Estás buscando los documentos equivocados», dijo la voz con voz áspera. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de implicaciones. Hollywood siempre había sido un reino de ilusiones cuidadosamente construidas, muy alejadas de la pureza genuina. Pero si la información que faltaba resultó ser tan nefasta como sugirió el desconocido que llamó, si alguien la había robado con la intención de ocultarla permanentemente, entonces tal vez esta verdad trascendió el mundo del entretenimiento y poseía el potencial de sacudir los cimientos mismos de las estructuras de poder global. Dentro de la sala de interrogatorios, austera y con poca luz, los investigadores reunidos se sentaron en silenciosa contemplación, examinando meticulosamente los fragmentos rescatados de la caja fuerte de Gene Ackman. Lo que tenían en sus manos no era simplemente evidencia para catalogar y analizar. Era un misterio complejo y multifacético, demasiado vasto y demasiado profundamente arraigado en las sombras para ser desvelado fácil y abiertamente. Las implicaciones fueron de gran alcance y potencialmente explosivas. Hollywood, esa tierra resplandeciente y bañada por el sol donde los sueños se hacen realidad, donde las estrellas nacen y se nutren, fue también un lugar donde verdades espantosas e inquietantes fueron enterradas sistemáticamente, para nunca ver la luz del día. Era un imperio minuciosamente construido sobre capas de engaños cuidadosamente elaborados. Los documentos supervivientes de la caja fuerte de Ackman no se limitaban a registrar contratos estándar o compilar listas negras incómodas, esbozaron la escalofriante arquitectura de un sistema demasiado siniestro para reconocerlo públicamente, una rígida red de control que Hollywood había operado silenciosamente durante décadas. Surgió un patrón inquietante. Accidentes simulados, desapariciones inexplicables y finales enigmáticos, numerosas desgracias de celebridades que habían sido investigadas superficialmente y luego silenciosamente descartadas ahora aparecían bajo una luz nueva y siniestra. Estos artículos no los presentan como sucesos aleatorios, sino como eventos meticulosamente orquestados. Desde nombres célebres que desaparecieron abruptamente de la pantalla grande hasta escándalos meticulosamente sofocados por la prensa, todos estaban unidos por un hilo oculto e insidioso, una serie de silenciamientos nunca reconocidos ni explicados al público. Hollywood, al parecer, tenía una larga e inquietante historia de actores, directores y productores que desaparecían misteriosamente cuando se atrevían a exponer sus secretos más oscuros, cuando amenazaban con levantar el velo. Los archivos sobrantes de Ackman detallaban una inquietante lista de estrellas que habían intentado denunciar los poderes oscuros que controlaban la industria.
Un registro particularmente escalofriante documentó un escándalo de la década de 1990 que estaba a punto de sacudir irrevocablemente a Hollywood, revelando una red de explotación y abuso. El denunciante había intentado hablar, pero nunca tuvo la oportunidad de decir una palabra más. Si Gene Hackman había conservado conscientemente estos documentos potencialmente dañinos, inevitablemente surgió la pregunta, ¿fue él un participante activo en este sistema? Si bien no había pruebas concretas que lo vincularan directamente con estos asuntos específicos, una cosa estaba innegablemente clara: poseía muchos más conocimientos de los que jamás había revelado públicamente. Entre los expedientes, la policía descubrió una nota pequeña y arrugada, garabateada apresuradamente con una sola y siniestra línea: no confíes en nadie, ellos son dueños de todo. La brevedad y la crudeza de la advertencia fueron escalofriantes. Quizás Hackman se había aferrado a estos documentos como un escudo, una forma de seguro, una moneda de cambio diseñada para mantener a raya a las fuerzas controladoras. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué él y su esposa abandonaron este mundo de manera tan repentina e inesperada? Las circunstancias que rodearon sus muertes estaban rodeadas de ambigüedad. Gene Hackman y su esposa habían abandonado este mundo de manera demasiado abrupta y su partida generó muchas más preguntas que respuestas. No hubo señales de advertencia discernibles, no hubo indicios de problemas de salud graves documentados de antemano, y lo que es más revelador, no se realizó ninguna investigación inmediata y exhaustiva tras su fallecimiento. La falta de escrutinio fue alarmante. ¿Por qué se produjo la muerte de una leyenda como Gene Hackman sin una investigación formal y exhaustiva? ¿Hubo un esfuerzo deliberado para acelerar el proceso y cerrar el caso prematuramente? Si Hackman realmente poseía los secretos más vitales y dañinos de Hollywood, entonces tal vez alguien había asegurado su silencio eterno. Su esposa, potencialmente al tanto de información confidencial, podría haber sido considerada un testigo no deseado y también silenciada. Pero ¿por qué no había ningún rastro evidente de juego sucio, ni evidencia evidente de una conspiración? Curiosamente, ninguna evidencia definitiva apuntaba directamente a un complot detrás de la muerte de Hackman. Sin embargo, los investigadores notaron un patrón inquietante en el que se borraba información de sus registros y se borraban sistemáticamente detalles cruciales. ¿Qué información se había eliminado deliberadamente? Los expedientes médicos de Hackman, por ejemplo, habían perdido misteriosamente una sección clave antes de que la policía pudiera acceder a ellos. Las cámaras de seguridad que rodean su mansión habían sido desactivadas inexplicablemente semanas antes de su fallecimiento. Las personas que anteriormente habían trabajado estrechamente con Hackman se volvieron notablemente reservadas y evasivas cuando se les preguntaba. Esto no parecía una serie de coincidencias aleatorias. La verdad subyacente, si se descubre, podría superar incluso los thrillers más elaborados de Hollywood. Gene Hackman podría haber poseído sin saberlo archivos que no debería tener, o podría haber acumulado pruebas deliberadamente por alguna causa desconocida. Pero la pregunta más apremiante persistía: si Hollywood realmente operaba una red omnipresente de control, si los escándalos, las desapariciones y las muertes sospechosas eran silenciadas sistemáticamente, ¿quién movía los hilos detrás de escena? Antes de que el caso de Hackman pudiera cerrarse oficialmente, un informante anónimo se puso en contacto con la policía, aunque se desconocía su identidad y ubicación. La voz en el teléfono murmuró fríamente: solo estás rascando la superficie. Real, la historia todavía está ahí afuera. El mensaje críptico flotaba en el aire, lleno de implicaciones tácitas. ¿Qué significaba? ¿Había aún más archivos ocultos, esperando ser descubiertos? ¿Alguien todavía estaba guiando sutilmente a Hollywood desde las sombras, manipulando los acontecimientos para mantener su control? ¿O había una verdad aún más grave acechando más allá de todo lo que se había descubierto hasta ahora? Lo que permaneció dentro de la caja fuerte de Hackman podría ser simplemente una tentadora porción de un secreto mucho más grande y aterrador, uno que fuerzas poderosas estaban ocultando. Decidido a mantener enterrado para siempre. La policía se enfrentaba ahora a un dilema profundo e inquietante. ¿Deberían seguir profundizando, buscando incansablemente la verdad, o deberían retirarse de una fuerza que podría resultar demasiado poderosa y peligrosa para enfrentarla? ¿Podrían considerarse realmente seguros aquellos relacionados con este caso? ¿Y quién tenía en última instancia los documentos perdidos, la clave para desbloquear todo el alcance de la C? ¿Conspiración? Quedaba una certeza inquietante: Hollywood nunca fue tan simple ni tan directo como las historias que proyectaba en la pantalla grande. Y quizás su relato más impactante y trascendental fue uno que,
por ahora, no se ha contado. Mientras los investigadores revisaban meticulosamente las últimas páginas recuperadas de la caja fuerte de Gene Hackman, tropezaron con algo marcadamente diferente de los hallazgos clasificados anteriores. No era un contrato, ni una lista negra, ni una de las espeluznantes fotografías o crípticas grabaciones de audio que habían caracterizado al resto de la colección. En cambio, era una carta, una nota escrita a mano con tinta negra. Los trazos parecían apresurados pero firmes, imbuidos de una palpable sensación de urgencia y un pesado aire de reflexión. Las líneas parecían cortadas a toda prisa, como si Hackman sintiera que se le estaba acabando el tiempo rápidamente. En la parte superior de la página, una frase breve y sencilla detuvo todo de inmediato. Fue una declaración que tuvo el poder de replantear toda la investigación: hay cosas que no puedo cambiar, pero la verdad siempre encontrará un camino. El mensaje de Gene Hackman no fue una charla ociosa ni un tópico filosófico, fue una advertencia, una declaración cuidadosamente meditada que quedó para la posteridad. El investigador principal levantó lentamente la carta, sus manos temblaban levemente mientras lo hacía. ¿Había previsto Hackman lo que se avecinaba, anticipando su propia desaparición? Si había guardado estos archivos confidenciales durante años, sin pronunciar nunca una sola palabra sobre su contenido, ¿por qué dejar una nota tan potencialmente reveladora justo antes de su partida de este mundo? ¿Había sentido que el peligro se acercaba a su alrededor, o estaba intentando advertir a alguien antes de que fuera demasiado tarde, antes de que ellos también fueran silenciados? Esta carta no era solo otra prueba más, era la última y crucial pieza del rompecabezas. Las líneas siguientes de la carta no nombraban a nadie específicamente, careciendo tanto de un saludo como de una indicación clara de si estaba destinada a la policía o a alguien completamente distinto. Sin embargo, un investigador perspicaz notó que su tono se parecía al de una última voluntad y testamento, o tal vez a una súplica desesperada dirigida a alguien en quien Hackman confiaba profundamente. El cuerpo de la carta decía: he permanecido en silencio durante demasiado tiempo, no principalmente por miedo a mi propia seguridad, sino porque sabía que ningún individuo podría enfrentarse a ellos, que su poder era demasiado omnipresente. Pero si alguien encuentra estos documentos, si alguien está leyendo este mensaje ahora, sepa que toda la verdad no está aquí. Ha sido ocultada, ocultada deliberadamente, y ya no sé quién la posee actualmente. La implicación era clara e inquietante: los documentos que Hackman había guardado en su caja fuerte no representaban la historia completa. Las partes más críticas y potencialmente dañinas de la narrativa habían sido tomadas y eliminadas antes de que la policía pudiera asegurarlas. Entonces, ¿dónde estaban esos archivos perdidos y quién se los había arrebatado antes de que Hackman tuviera la oportunidad de hablar? En las siguientes líneas, Hackman escribió con un profundo sentimiento de melancolía y desilusión: siempre nos han hecho creer que Hollywood crea magia, que es un lugar de asombro y creatividad ilimitada. Pero detrás de ese brillo deslumbrante se esconden sombras que nadie se atreve a enfrentar, secretos que fuerzas poderosas están decididas a mantener ocultas. Aquellos que intentan salirse de la línea, aquellos que amenazan con exponer la verdad, nunca tienen la oportunidad de regresar. Están tragados por un sistema de control, enredados en una red que asfixia la verdad, guiado por una mano invisible que influye en todo. ¿Qué había presenciado personalmente Hackman? ¿De qué acontecimientos inquietantes había tenido conocimiento? Actores expulsados abruptamente de Hollywood, nombres poderosos que desaparecen sin explicación, accidentes que parecían aleatorios pero que, en realidad, fueron cuidadosamente planificados y ejecutados. Si bien nadie podía comprender completamente lo que Hackman había soportado de primera mano, estaba claro que había perdido la fe en el mundo al que una vez perteneció, desilusionado por la oscuridad que acechaba bajo su brillante fachada. La pregunta más importante y persistente seguía persistiendo, sin respuesta: ¿a quién había dirigido Hackman esta advertencia? Parecía poco probable que estuviera dirigido a la policía. Probablemente entendió que si este sistema realmente prosperaba, también dominaba a las fuerzas del orden, influyendo en sus acciones y limitando su capacidad de buscar la verdad. ¿Un viejo amigo, tal vez? En caso afirmativo, ¿quién es? ¿Estaban todavía vivos o ya habían sido silenciados? ¿O esta carta estaba destinada al público en general, un mensaje en una botella arrojada con la esperanza de que eventualmente llegue a alguien que pueda marcar la diferencia? ¿Pero cómo podría alguna vez llegar a ellos una carta escondida en una caja fuerte privada? Al final de la carta, aparecía un garabato apresurado, como escrito en un momento de pánico: si me encuentran primero, recuerden, miren debajo de la pantalla plateada. ¿Era esto un código,
¿Una pista cuidadosamente elaborada diseñada para llevar al lector a la ubicación oculta de los archivos perdidos? ¿O fue simplemente una declaración metafórica, un recordatorio de que la verdad nunca reside en la superficie, que siempre está enterrada profundamente bajo el brillo cuidadosamente construido de la realidad fabricada de Hollywood? Gene Hackman claramente había intentado dejar una advertencia, un mensaje desde más allá de la tumba. Pero, ¿realmente creía que la verdad eventualmente se liberaría, que la oscuridad podría finalmente ser superada? Su carta terminaba con una frase críptica y finalmente desesperada: traté de luchar, pero algunas guerras simplemente no están destinadas a ganarse. Quizás Hackman había llegado a la triste conclusión de que nunca podría derribar esta fuerza poderosa y atrincherada. Tal vez se había resistido a su manera, pero al final no había podido liberarse de su control. O peor aún, tal vez sabía que incluso si la verdad lograba salir a la luz, los que estaban detrás de la conspiración nunca serían considerados responsables de sus acciones. Entonces, ¿quién estaba realmente al mando de este sistema omnipresente e insidioso? ¿Y la verdad saldría algún día a la luz, o permanecería para siempre envuelta en un velo de secreto, escondida bajo las luces deslumbrantes y engañosas de Hollywood?